Buenos días. El protocolo no lo domino, pero creo que es honorable conseller Arcadia España. Es un honor coincidir tantas veces y escuchar. La verdad es que escuchamos emocionados. Es decir, ni en nuestros mejores sueños esperábamos encontrar una representación política de tan alto nivel, hablando como con frecuencia se hace desde la Generalitat. Por supuesto, directores generales y directora general, pues nosotros nos sentimos muy honrados, muy honorados de estar aquí hoy, pudiendo hablar de algo que para nosotros, Carlos Gómez lo tengo aquí, si quieres, está al lado mío, estamos en el mismo sitio, porque Carlos Gómez y yo, y como decimos tantas veces, estudiamos juntos y somos pareja. Entonces el tema de la perspectiva de género y el feminismo lo tenemos muy interiorizado desde antes de saber que se llamaba perspectiva de género. Cuando no lo sabíamos, nosotros ya lo aplicábamos en los edificios que hacíamos o en los encargos que teníamos o en la docencia. Lo primero que quiero reconocer antes de comenzar a hablar sobre la guía es reconocer la genealogía de mujeres y hombres que han estado antes que nosotros abriendo camino para que esto sea posible y en la que España es un país pionero. En concreto, Inés Sánchez de Madariaga, por supuesto, Saida Musi, Colectivo Punsis en Barcelona, nuestra querida Achu Amán, que es un torbellino donde quiera que esté, haciendo cosas constantemente, Emakunde en el País Vasco, ahora Extremadura, es decir, es un movimiento que excede a las personas y que es un movimiento claramente que lucha por la justicia, en primer lugar, y después se mezcla siempre con pensamientos complejos y contradictorios, por nombrar un libro famoso para los que estudiamos en la arquitectura, porque tienes que tener una visión a largo plazo del objetivo que quieres conseguir, que es la justicia en el mundo, pero tienes que pelear constantemente con enormes contradicciones, ¿no? Porque por mucho que tú quieras que las mujeres y los hombres en el futuro alcancemos la igualdad plena, más aún, queremos redefinir el mundo de una manera diferente que nos lo hemos encontrado, porque no solo nos vale la igualdad respecto de un mundo que ha sido fabricado o construido desde una única mirada, tenemos situaciones urgentes que se basan en una profunda injusticia y que hay que darles una solución, la que podamos, la que esté en nuestra mano por mejorar aquella solución, ¿no? Con lo cual constantemente estamos poniendo la mirada en lo más elevado y bajando al detalle más concreto y que a veces la solución no es la que tú querrías, ¿no? Que es fundamentalmente el trabajo de las arquitectas y de los arquitectos, ¿no? Las grandes ideas y la realidad concreta. Y en ese aspecto de puesta de vista en el futuro, pero también lidiar con la realidad concreta de cada día es en el que se enmarca el trabajo que hemos querido proponer a la Generalitat para abordar las cuestiones de actuaciones urbanas o planeamiento. Como bien se ha estado diciendo aquí, la perspectiva de género o el feminismo o la inclusión, al final el problema es tan grande que un poco el nombre no es lo de menos, pero no es el objetivo primordial. Al final lo que importa es mirar a quién van dirigidas las acciones y si hemos incorporado todas las voces que van a ser beneficiados o sobre los que va a afectar esa decisión. Hay una de las primeras cuestiones que nos encontramos es la información que no se recolecta. Y lo veíamos ayer con una profesora del MIT, del área de urbanismo, que ella está diciendo que, bueno, que además de manejar la información con criterios de género, hay que buscar aquella información que habitualmente ni tan siquiera llega a ser recogida. Y también quiero sacar a relucir, porque se ha nombrado, no tenía pensado decirlo, pero a raíz de lo que hemos estado hablando, si todos somos interdependientes, todos. Es decir, el cuidado es algo súper necesario, no sé cómo decirlo, no cabe no considerarlo, porque todos somos independientes dependientes. Es decir, nadie ha llegado hasta aquí sin que lo hubiesen cuidado, nadie está aquí sin
cuidarse y todo el mundo tiene gente a quien cuidar, aunque fuera el idioma o el lugar o la memoria. Es decir, el cuidado es un concepto mucho más amplio que con frecuencia se centra en el cuidado de los niños, que como no, o del cuidado de las personas mayores, que como no, pero es una cuestión mucho más amplia. Es decir, es entendernos a nosotros como dependientes, es que lo somos dependientes del medio ambiente, somos dependientes del entorno administrativo, jurídico y social en el que vivimos, somos dependientes del entorno que hemos construido juntos. Entonces, esas cuestiones son un poco las que nosotros, Carlos Gómez, que lo tengo aquí al lado, y yo, hemos querido aterrizar, por tanto, adelanto ya que seguramente se podría haber aterrizado mejor, en algo que pueda ser útil para la gente que empieza a plantearse estos temas. Bueno, aquí están nuestros datos por si quieren encontrarnos. Y digamos que estas son las cuestiones. Partimos de unas imágenes de Vivian Mayer, una fotógrafa extraordinaria, reconocida desde hace poco tiempo, en las que vemos que cuando nos preguntan ¿y por qué la perspectiva de género, el feminismo o la inclusión en la ciudad? Pues porque no ocupamos el espacio igual. Es decir, aquí estamos viendo cómo están estos niños jugando y las niñas están en el fondo, y ustedes me dirán, es una cuestión de educación. Efectivamente, la educación es lo primero, pero la ciudad también educa. El lugar también favorece que los comportamientos se visualicen y se aprendan como normales, ¿no? O en esta otra fotografía pues, de Nueva York en los años 50, que vemos como la gente no ocupa el espacio público de la misma manera, ¿no? Este señor está aquí claramente en su lugar, estas otras personas están de paso, la vivienda no está ocupada igualmente por todo lado. Me fascina esta situación que yo recuerdo cuando era pequeña, tener la puerta de la casa abierta, que hoy en día se ha perdido ampliamente. ¿Querías decir algo, Carla? ¿No? O un tema que nosotros hemos querido también destacar, que es el mantenimiento de los edificios. Parece que el mantenimiento no sea una cuestión arquitectónica o urbana y desde nuestro punto de vista sí que lo es, porque como diseñemos los lugares, como los pensemos, facilitarán o dificultarán su mantenimiento, pero también los horarios en los que se mantienen los edificios son diferentes. Las personas que lo hacen, pues vemos que quiénes han sido históricamente y cómo lo han sido en esta magnífica fotografía de Colita, que vamos, ¿cómo se puede decir tanto de una manera tan radical, ¿no? No sé, si nos imaginamos lo que puede ser fregar de rodillas la mezquita, porque es muy grande, pero antes se fregaba de rodillas, los edificios hay que seguirlos limpiando y manteniendo, o construirlos, o mantenerlos en buen estado de conservación, ¿no? Que son aspectos que normalmente pensamos que están al margen de lo que es el trabajo de las arquitectas y de los arquitectos. Bueno, pues nosotros en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos una ley que yo creo que es, bueno, para enmarcar y para tenerla como orgullo, donde en el punto 1 declara que uno de los objetivos de la regulación de la ordenación del territorio es la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión. Es decir, no conozco ninguna ley, no conozco todas las leyes, por tanto no lo puedo decir con rotundidad, que en el artículo 1 diga esto. Lo dice en otros sitios, pero no en el 1. Con lo cual, lo primero que la guía también hace ver es que no es una cuestión electiva. Uno no puede elegir incorporarla o no incorporar la perspectiva de género. Es un acuerdo aprobado en donde procedía, que obliga de alguna manera o que al menos interpela a la gente a incorporar esa perspectiva. Por lo tanto, deberíamos comprender a qué abarca, ¿no? O hasta dónde queremos llegar. Y por supuesto, la desarrolla, eso lo veremos ahora en la guía, en varios puntos más dentro de la ley y en concreto en el anexo 12, en el que establece 10 puntos magníficos también, otro orgullo para la Comunidad Valenciana, tener estas normas tan pioneras y tan bien redactadas, ¿no? Nuria ya lo ha nombrado, Valencia además tiene el SET, que no es un documento tanto de divulgación entre la gente como entre la gente, tanto de los que toman las decisiones,
dentro de la Generalitat, en los ayuntamientos o para el personal técnico, en el que se dice, mira, si quieres pensar la perspectiva de género, y este documento ya tiene bastante tiempo, piensa en estos temas. Y vemos que los temas recurrentes son siempre el modelo urbano, la gran escala, la percepción de seguridad, que es un problema, una situación recurrente de la que hablaremos, como es el espacio público, la movilidad, la vivienda, la representatividad, si uno se puede orientar o no o aclarar en el espacio urbano, y por supuesto la participación ciudadana. Todas estas cuestiones están totalmente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo en el 5, que es el que habitualmente se habla de la perspectiva de género como tal, sino en cualquiera de todos estos objetivos podemos ver cómo la perspectiva de género afecta a la definición de esos objetivos, que proceden, como todos sabemos, de las determinaciones de la nueva Agenda Urbana Internacional, Europea, Española y Valenciana, que está en redacción y que obviamente incorporarán por necesidad la perspectiva de género. Bueno, nosotros ya llevamos tiempo, como he dicho al inicio, pues nosotros percibíamos la necesidad de la perspectiva de género desde antes de saber cómo se llamaba. Porque al final, no sé, siempre hemos pensado que cuando estudiábamos que por qué era tan relevante hacer una casa para un artista, para un fotógrafo, siempre eran masculinos los ejemplos que nos ponían, y porque no era relevante saber dónde se entendía la ropa o cómo iban los niños a la escuela, ¿no? O al colegio. Esa intuición de decir, me parece muy bien que los fotógrafos tengan unas casas estupendas, pero me parece que la cuestión social va más allá de pequeñas piezas de orfebrería que admiramos, cuando realmente lo que tendría más importancia es lo que pasa todos los días para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces ya trabajando en Castellón, cuando nos invitaron a trabajar en Castellón, en el plan general estructural, en el plan de ordenación pormenorizada o después en las EDUSI, ya vimos que las teorías las entendíamos todos, que cuando las explicábamos la gente normal nos daba la razón, pero que lo que no sabíamos era cómo pasarlas a la realidad de una manera no que pudiésemos comprobar, sino que nos facilitara, vale, si yo la quiero incorporar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y entonces, en aquel momento, trabajando con Carmen Vilanova en el Ayuntamiento de Castelló, ya surgió la noción de checklist y decir, bueno, tú no me digas mucho, que estamos de acuerdo, dime qué podríamos hacer. Si la queremos incorporar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Todo este trabajo inició con aquella noción, se ha ido, como muy bien ha dicho Vicente, a lo largo de este casi año lo hemos ido trabajando insistentemente con la voz de muchas personas, de las amigas a las que le hemos preguntado, me refiero a Zaida, a País Vasco, a todo el mundo que nos ha querido decir lo último que pensaba. A la revisión de toda la bibliografía, lanzamos una encuesta dentro del personal de la Generalitat para que pudieran comentar los temas que les parecían relevantes y, por supuesto, el trabajo con el equipo asesor, que dio lugar a este documento que vamos a pasar por muchas páginas, aunque no por todas, porque sería cansado. Evidentemente, si alguien cuando lo revise o lo vea, pues ve que algo se puede mejorar, porque lo primero que hay que decir es que es un documento que pretende ser útil, por tanto es un documento que tiene que estar vivo y abierto a recomendaciones, a sugerencias o a modificaciones. Y después también decir que todo lo que está dentro de la guía que vamos a ver, pues fundamentalmente se entiende como sugerencia o recomendación, que están intentando aterrizar los grandes problemas o las grandes ideas a cuestiones muy concretas y que por tanto, como nosotros evidentemente no somos capaces de imaginarnos todas las circunstancias, la primera tarea, y eso lo diremos al final, de los equipos redactores o de las personas involucradas en esta guía sería definir qué de esto que nosotros decimos aquí, redefinirlo en su situación particular. Por tanto, digamos que lo que ofrecemos es una manera de proceder y unas sugerencias que después cada equipo redactor tendría que aterrizar. Y dejo la palabra a Carlos Gómez, que lo tengo aquí callado. Callado.
Hay que decir que el feminismo, lo voy a callar un momentito más, es una cuestión de hombres y mujeres, porque esto me toca decirlo muchas veces, no es de mujeres contra hombres, es de feministas contra machismo. Y Bueno. eso es un tema más amplio. A veure, bon dia. En tot el respecte al honorable conseller, al director general, a la directora general, a la sociodirectora, Anna Pinheiro. Bé, anem a plantejar un poquet... primer, agrair a tota la gent que ha participat, començant per els dos caps, director general i directora, els col·laboradors, José Luis i Victoria Aguilar i Victoria Grabuig, i inclús a la dissenyadora gràfica que ha fet possible este primer esborrany, i des de luego a tot l'equip assessor, fonamentalment dones, una excepció crec, des de les direccions generals i de tot. Carlos, disculpa un moment, és que hem convidat a gent que no està en la nostra comunitat i entonces parlen en castellà. Si no t'importarà explicar la part densa, pues si no t'importa pasar a castellà. Bueno, pues sin ningún problema, al revés, todo encantadísimo. De hecho, probablemente pueda ser incluso más fluido porque habitualmente, digamos que en ámbitos de este tipo suelo expresarme en castellano. Al revés. Bueno, pues agradecimiento un poco en la estructura del funcionamiento a los responsables, director general y subdirectora, y a los colaboradores, incluso diseño gráfico y sobre todo al equipo asesor que ya ha sido un poco citado, pero que ha sido esencial para, digamos, incorporar visiones distintas. Vamos a intentar explicar un poco cómo hemos pensado que se estructura esta guía y cómo está organizada. La guía tiene como 4 partes fundamentales, una parte inicial que sea una quinta y después, lógicamente, una bibliografía. Las 4 partes, digamos, que tienen el contenido. Por supuesto, un inicio de cómo se usa la guía, ¿no? Es decir, cómo pensamos que es la manera más adecuada de aproximarse a la guía y, sobre todo, que se entiendan cómo son los elementos que se ofrecen en ella, elementos gráficos, elementos de tablas, por qué delante de qué va qué y todas estas cuestiones que siempre son útiles poderlas conocer bien. Los 4 paquetes que tienen los contenidos giran, puesto que la guía tiene una cierta voluntad también, dentro de la ambición posible a una guía en este contexto y tal, que es primero una aproximación hasta un poco didáctica, después un asunto de más contenidos, después documentación legal y informe de impacto de género y incluso el proceso en el tiempo. Entonces, los 4 grandes paquetes sobre los que está estructurado la guía, aparte del primero que es cómo se usa, es un poco una primera noción, ¿qué es la perspectiva de género? Es la pregunta que siempre sale, siempre, ya lo ha dicho el propio conseller, que esto del impacto, esto de la perspectiva de género, ¿qué es esto? ¿Cómo se incorpora al urbanismo? ¿Realmente tiene sentido? Esto es permíteme que lo diga así, una chorrada, esto es bueno, es indispensable que quien se aproxime a la guía tenga una idea de qué es la perspectiva de género, por qué es necesario la perspectiva de género en el planeamiento urbano en todas sus escalas, desde las grandes estrategias territoriales, como lo estaba diciendo en los ejemplos al principio Vicent, hasta los estudios de los proyectos de urbanización de escalas pequeñas. Una cuestión que yo creo que nosotros estamos incorporando, que estamos sacando un poco a la luz en esta aproximación a la perspectiva de género es, aunque esté siempre estudiado con anterioridad, es si el proceso del modo de trabajo es importante para hacer fácil la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento. Y por último, en este tema de las nociones globales de la perspectiva de género, sin querer ser muy ambiciosos, pero yendo a un caso concreto, ¿qué es el informe de impacto de género? Que nosotros en la guía siempre le llamamos informe de evaluación de impacto de género, para entender que está evaluando, no está incorporando en realidad, sino que está evaluando si hay incorporación dentro de la documentación legal y en la estructura de planeamiento actual prevista por la legislación en la Comunidad Valenciana. Este sería el primer gran paquete, que es un paquete, digamos, de aproximación a los contenidos, pero sobre todo de la necesidad de la perspectiva de género y cómo. El grueso de la guía gira alrededor de lo que hemos llamado parte de los contenidos. Primero, cómo esos contenidos estructurados en una estructura propia de la guía, pero que no deja de ser totalmente coherente con el set inicial de hace tiempo y con la LOTUB vigente, cómo se relaciona con la legislación
Se establecen objetivos, que son básicamente 4 objetivos, ahora hablaremos de ellos. Luego se lanza qué datos previos es necesario disponer, cuáles son las líneas de trabajo o los grandes paquetes conceptuales sobre los que hay que trabajar, que agrupan todo lo que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género. Y, por último, el hecho transversal, que abarca desde todo lo que tiene que ver con la gestión social y económica y, sobre todo, aquellas alarmas que nosotros hemos llamado, recogiendo otro concepto ya usado, las banderas rojas contra la discriminación estructural. Los objetivos son 4 para nosotros. Uno gira alrededor de visibilizar y compatibilizar las tareas del cuidado en el sentido más amplio del cuidado, que ya lo ha nombrado un poco antes Eva, con el trabajo remunerado y la residencia habitual, esos grandes paquetes, que eso va desde lo territorial hasta la escala de barrio. Un segundo paso, que es toda la necesaria información previa desagregada y con todos los procesos participativos previos necesarios. Y particularmente importante para nosotros en la guía son lo que hemos llamado líneas de trabajo, que es donde se centran los 4 grandes ítems o ideas en la guía para la incorporación de la perspectiva de género, que además son los que incorporarán básicamente los indicadores que nosotros planteamos aquí como sugerencia y que cada equipo redactor tendrá que tener los suyos en función del ámbito de proyecto, de documentación de planeamiento que va a desarrollar. Tendrá que redactar los propios, tenerlos claro y hacer el seguimiento de sus propios indicadores. Nosotros ofrecemos una estructura para cada uno de esas líneas de trabajo, que son combinación de usos, actividades e infraestructuras verdes, relación con la sostenibilidad y el cambio climático, que nos parece fundamental, sostenibilidad en el sentido más positivo para las personas y más amplio. Lo que hemos llamado movilidad, equipamiento, servicios de viviendas, de la vivienda, las infraestructuras ensambladas, que es el término que nos gusta emplear, la red de espacios comunes, entendida como un continuo espacial, es decir, desde la vivienda hasta el último punto en la ciudad y desde el último punto de la ciudad hasta la vivienda, pasando por toda una transición continua, y por eso lo hemos llamado continuum espacial, donde están todos aquellos elementos que en el día a día y en lo cotidiano necesitamos emplear por todas partes, con todas las interacciones que ello conlleva. Y la cuarta línea, la seguridad y la habitabilidad en el espacio público, que nosotros la hemos fundamentado no solo en la percepción de seguridad y la seguridad real, sino también en qué condiciones tienen los espacios a todas las escalas para que la gente estemos todos, las personas de todo el espectro, en el sentido más inclusivo, estén confortables, para lo cual se incorpora la idea del mantenimiento y el diseño con facilidad de mantenimiento como indispensable para favorecer la calidad urbana. Bien, en este gran paquete de contenidos, además la transversalidad que ya hemos citado, digamos que esta es una aproximación lineal. Hemos pasado por qué la perspectiva de género, por qué los contenidos, qué contenidos. Y de ahí saltamos, una vez pasados por todas estas cuestiones de contenidos previos, a los documentos. La relación estricta con lo que dice la legislación de la Comunidad Valenciana y cómo eso se puede traducir en los documentos que se incorporan en las figuras de planeamiento. Obviamente siempre, y quiero recalcarlo, por más que se diga, siempre en términos de sugerencia. Cada equipo de redactor tendrá que establecer propiamente cuáles son los documentos precisos que necesita en su ámbito documental. Por la escala, por las condiciones, por la escala de la ciudad, por la escala del trabajo, por la escala de la figura de planeamiento, por las condiciones particulares. Si algo tenemos que tener claro desde la perspectiva de género es la diversidad de situaciones. Por lo tanto, poco podemos postular de una manera taxativa, ¿vale? Y por último, dentro de este paquete, digamos que es la aproximación legislativa a los documentos del proyecto, por supuesto, la elaboración del informe de impacto de género, el informe de evaluación de impacto de género, de acuerdo con, digamos, los criterios que estamos estableciendo.
Al aproximarnos a esta guía, puede suceder muchas veces, y es lógico, cuando esto la emplee un técnico, una técnica municipal, una arquitecta o un despacho técnico o un agente de la administración de cualquier pequeña población o de gran población, es igual. La tentación de aproximarnos a la parte documental. Bien, la parte documental, la parte 3, está siempre fundamentada y trabajada en referencia directa a los contenidos, de tal manera que cuando uno hace una aproximación a la legislación, siempre la guía le lleva a que revise tal contenido de la parte 2. Y por último, en la estructura de la guía, el proceso. Cómo antes de elaborar un determinado documento de planeamiento, es indispensable tener unas condiciones. ¿Y por qué hablamos del proceso? Antes, durante y después del planeamiento. Porque pensamos que es, y digamos, de la experiencia, de todo lo que hemos podido recoger, pensamos que es una de las vías que con más facilidad puede incorporar la perspectiva de género. Es decir, un proceso bien desarrollado y bien apoyado en las personas que corresponde o que pueden ayudar, un proceso, por así decirlo, casi me atrevería a decir inclusivo, pero sobre todo que esté bien organizado, puede hacer que con mucha naturalidad, no como una obligación, sino como un resultado natural, vaya incorporando la perspectiva de género. Y eso atiende a antes, qué datos tenemos y cómo se forman los equipos y sobre qué técnicas y técnicos descansa esa cuestión, incluso la paridad en los propios equipos redactores, la participación de los agentes sociales, muchas cuestiones, cómo se desarrolla la redacción del proyecto y sobre todo también cómo después de desarrollados los documentos técnicos se licitan y se revisan cuando salen a su ejecución, por así decirlo. Entonces, esas son las grandes 4 partes que tiene la guía, además de la bibliografía. Bien. Eva, ¿me ayudas? ¿Continúas tú? Bueno, pues ahora Carlos ha explicado, digamos, la estructura general de la guía. Yo quiero insistir en el agradecimiento a Isabel Chiner por el intercambio. La verdad es que ha sido una guía inclusiva en el sentido de que desde el principio hemos estado trabajando con ella, desde que planteó el montaje gráfico y creo que ha quedado mucho mejor que si no hubiera sido así, sin duda. Estamos muy contentos con su trabajo, desde luego. Y empezar en cómo se utiliza esta guía. Voy a pasar ahora un poco más rápido porque Carlos ha explicado lo básico. Esta primera parte solo tiene la misión de un poco contar lo que Carlos ya ha contado y que se recoge en este gráfico, ¿no? Es decir, nosotros insistimos constantemente, hasta la pesadez en toda la guía, que el informe de evaluación de impacto de género no es el que incorpora la perspectiva de género y que hay obligación legal de incorporarla aunque no hubiera obligación del informe. Es obligatorio en la Comunidad Valenciana, pero si no lo fuera, también lo sería, porque lo obliga la LOTUP en el artículo 1 y en todo su articulado. Por tanto, la perspectiva de género se entiende mejor como un proceso, aunque, por supuesto, puede ser aplicada puntualmente cuando se estime oportuno. Lo habitual es que nosotros pensemos que tenemos que aplicarla en los documentos, que es una cuestión documental, pero para llegar a esos documentos hay que hacer mucho trabajo previo. El primer problema es comprender qué es la perspectiva de género y conocer el lugar, tener los datos, los recolectados y los no recolectados, saber el quién, el qué, el dónde, y después haber establecido una reflexión sobre los contenidos. Lo primero es, por supuesto, y en esto insiste la ley constantemente, en el desarrollo de procesos participativos, es decir, participativos en todo el proceso de redacción del planeamiento, no solamente la participación que habitualmente ya recoge el urbanismo, las leyes de urbanismo en los momentos de exposición pública y demás, ¿no? Sino saber un poco cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos o cuáles son las expectativas de cuanta más población mejor, porque eso no solo proveerá soluciones más justas, sino también más eficientes. O sea, el estira y afloja entre lo producido y lo usado y la eficiencia de lo usado se podría limitar, con lo cual además vamos en la línea de la sostenibilidad, ¿no?
Aquí es donde se ven un poco esos paquetes que ha comentado Carlos. Y aquí queremos mostrar un poco la parte del checklist, es decir, cada parte está identificada con un color y con un icono, y al final aparecen unas tablas. Hay una explicación y hay unas tablas que se recomienda no mirar sin su explicación previa. Y en esas tablas, ¿quieres decir algo? No, perdón. Y en esas tablas veremos nosotros con este formato, incluso le hemos puesto una tonalidad diferente, coherente con la zona en la que estamos para que se distingan que digamos, son herramientas de trabajo. Ahí se marca siempre que es una sugerencia, que es a modo de sugerencia y recomendación. Se indica cuál es el tema en el que estamos trabajando, en este caso lo que tiene que ver con el medio físico. Se indican 3 acciones, 3 momentos, es decir, primero se hacen sugerencias sobre acciones previas que uno tendría que pensar antes de empezar a ver esta parte, pues si ha consultado toda la información disponible, si ve que le falta información, si ha contactado con la gente que sabe en el lugar donde está trabajando sobre este tema, son cosas muy básicas. Una serie de preguntas guías, que es lo que viene aquí, para hacernos pensar sobre si vamos a valorar estos temas, y una vez lanzadas esas preguntas guías, que como ven tienen un check, veríamos son estas o podrían ser otras, se sugiere que se establezcan unos indicadores. Voy a continuar con el gráfico, donde habrá tanto en las acciones previas como las preguntas guías, es una cuestión de check, pues sí que he pensado en esto y sí que he revisado esta documentación. Y cuando llegamos a los indicadores, tendríamos 4 columnas. Una, estaríamos hablando de planeamiento o actuación urbana. 2 estarían dedicadas a lo que pasaba antes de yo llegar a esa figura de planeamiento. Y las otras 2 serían un check de si en el planeamiento, actuación propuesta, se iguala a la situación anterior o se mejora. Sí, digamos que lo que estamos viendo son de una de las líneas de trabajo, 4 páginas completas, es decir, dos dobles páginas, y está señalado todos los pasos en los que se ha de incidir. Primero, yo quiero, y como lo ha explicado ya Eva, no voy a incidir en ello, sí que quiero dejar muy claro que en cada una de estas líneas de trabajo, la batería de indicadores, tal y como lo recoge la legislación, la ha de establecer el equipo de planeamiento. Nosotros estamos aquí planteando una batería una serie de indicadores que pueden tomarse como tales o podrían tomarse como otros porque habría que adecuarlo al trabajo concreto de planeamiento. Por lo tanto, esto tiene siempre valor de sugerencia. Lo que parece interesante es que esos indicadores siempre tengan las 3 cuestiones, ¿no? ¿Qué acciones previas serían necesarias tener claro? Autopreguntarnos en el momento de la redacción a través de las preguntas guía y, sobre todo, el establecimiento de los indicadores, que eso ya es más complejo, que es lo que estaba comentando Eva. En cualquier caso, esta relación de los indicadores que se determinen, que analizarán la situación que uno se encuentra cuando va a actuar y si el planeamiento propuesto lo iguala o lo mejora, si se establecen bien, podrán contribuir a la redacción del informe de evaluación de impacto de género, que es, digamos, el problema que en general suelen tener suelen encontrarse los equipos redactores, aunque para mi gusto, para el gusto nuestro, no es el principal problema. El principal problema está en las preguntas guías, en reflexionar en los temas que queremos disolver dentro de la figura de planeamiento o actuación urbana. Bueno, esto ya está explicado. Por tanto, si nos centramos sobre los contenidos que Carlos ya los ha explicado, veremos, pues nosotros los hemos desarrollado más, por supuesto que no vamos a pasar por todos ellos, pero uno de los primeros temas es cómo se relaciona nuestra guía con la LOTUP. Es decir, si nosotros tenemos aquí en esta columna del final, a la derecha, los ítems las líneas de trabajo que hemos pensado en la guía, cómo se relacionan con lo que tenemos más a la izquierda, que es la LOTUP y el SET.
Hemos elegido un código de color para demostrar fundamentalmente que los temas tratados son los mismos y con la misma intensidad. Y en el medio hemos hecho una revisión, aquí hemos puesto una selección de la revisión de la documentación que hemos valorado de todo tipo de publicaciones para indicar, para convencer que esos temas que ya propone la LOTUP y proponía el SET están recogidos por toda la gente que se dedica a hablar tanto de sostenibilidad como de perspectiva de género o planeamiento urbano en la actualidad. Sí, es fácil ver. No se te oye. Es fácil ver que desde la legislación valenciana hasta la guía de género, si pasamos por todos estos documentos previos, pues va desde el Banco Mundial hasta la incorporación de la perspectiva de género en el Plan General de Basauri o en Extremadura. Es decir, se ha revisado todos aquellos documentos anteriores a esta guía que tenían que ver con este modo de proceder. Y que nos han dado la extracción de estas, lo que nosotros llamamos líneas de trabajo, que si se fijan fundamentalmente van por establecer el quién, que es lo que tiene que ver con la información, por ver el dónde, que es la parte que va desde el entorno más amplio que tenga que ver con lo que hemos llamado sostenibilidad y lugar, infraestructura verde, las infraestructuras entendidas en un sentido muy amplio, porque todo es infraestructura con perspectiva de género, y las hemos llamado infraestructuras ensambladas, que tiene que ver tanto con la movilidad como con la vivienda, como con el equipamiento. Por supuesto, esa red de espacios comunes, que es una innovación y desde luego un tesoro que tiene la LOTUP, que es de los pocos sitios que se hablan de eso y nosotros lo hemos rescatado ahí, pero haciendo insistencia en que no solo interesan los espacios comunes próximos a la vivienda, sino su continuidad escalar desde que uno está en su casa, baja por la escalera, llega al portal de su edificio, sale al espacio de proximidad y llega a la Universidad Politécnica, donde estamos nosotros, qué es lo que pasa en todo ese recorrido, o un polígono industrial. El tema del la seguridad, insistiendo en el tema del mantenimiento, el confort y la calidad urbana, y después las cuestiones transversales que hablaban en la LOTUP, que tienen que ver con la gestión social, económica y política, y con aquellas alertas que nosotros queremos evidenciar cuando se produce una gran discriminación o situación y no es achacable a nadie, que es por lo que se llaman estructurales. Pasan, las mujeres no ocupan la vía pública de noche, no es culpa de nadie, pero pasa. Bueno, o por determinados sitios no pasan las mujeres o los niños o las personas mayores, no es achacable a nadie porque nadie ha querido hacerlo, pero pasa. Y por tanto habría que determinarlo y marcarlo, y nosotros lo hemos llamado, pues siguiendo las EDUSIS, que es lo que ha originado esta metodología, las banderas rojas, ¿no? Pero que evidentemente ese nombre podría cambiar. Si vamos, ya no me voy a alargar más, hemos sugerido unos objetivos que van en la línea de lo que dice la LOTUP fundamentalmente y que tienen que ver con cuidar y ser cuidados, el reconocimiento de la diversidad o aumentar la autonomía de las personas, pues, por supuesto aumentar la sensación subjetiva de seguridad, pero que estos objetivos podrían ser otros, dependerá del lugar en donde estén actuando, pasar por todas las cuestiones que tienen que ver por información previa, conocer a quién es el quién y quién está excluido normalmente de ser tenido en cuenta, porque una de las cosas que incorpora la perspectiva de género es todo el mundo, no solamente algunas personas. Aquí ya estábamos hablando de cambio climático, infraestructura verde, sostenibilidad, haciendo totalmente insistencia en la interdependencia, en que no podemos seguir considerando que vivimos sin depender de nada, ¿no? No la sostenibilidad como el objetivo, que tampoco pasaría nada, sino cómo necesitamos, nos afecta el vivir en un sitio saludable y cómo nuestra actuación puede contribuir a que ese sitio sea sostenible o no. Aquí vendríamos las tablas, las estaríamos viendo un poquito mejor, no hace falta que las leas, estamos viendo acciones previas, preguntas guía y por supuesto indicadores, que aquí los vemos un poquito mayor y veremos que se distinguen en dos partes, es decir, qué pasaba cuando yo llego a la situación,
voy a comprobar qué es lo que hay respecto de estos temas y qué es lo que mi actuación o nuestra actuación propone, si lo iguala o lo mejora. Por eso hay 4 columnas. Saber ese punto nos puede facilitar tanto la incorporación de la perspectiva de género a la figura de planeamiento o actuación, como la redacción del informe posterior. Movilidad, equipamientos, espacios comunes, el continuo espacial, que hemos hablado ya, más tablas que continúan acelerando. Hemos puesto muchos indicadores por dar muchas sugerencias, pero insistimos que, y sugerencias además estudiadas, provienen de otras guías y de otras normativas que nosotros hemos trasladado aquí, pero que la primera tarea de cada equipo es definir estas tablas para su situación. Seguridad y habitabilidad, como ya hemos visto, y la transversalidad, ¿no? Las fotografías son muy elocuentes, son fotografías hechas por Carlos Gómez o por mí, unas con cámaras, otro con móvil, pero que siempre van marcando la situación, ¿no? En el ámbito de lo público. Sobre los documentos, esta es la parte que, una vez entendidos, asumidos aquellos contenidos, pues hacemos un repaso por la LOTUP, artículo por artículo, para ver dónde se habla de perspectiva de género. Y como se habla, que es muy rico, hay muchos puntos donde se habla de la perspectiva de género a lo largo de la LOTUP, y nos centramos en el anexo 12. Hay que decir que el anexo 4 de la LOTUP, que no lo he puesto aquí, pero que está dentro de la guía, es particularmente explícito porque considera como criterio de calidad urbana la posición de los equipamientos en los distintos entornos de acuerdo a la perspectiva de género. Y eso es bastante potente. Es decir, no se podrá declarar que hay calidad urbana en un lugar si los equipamientos no están bien colocados respecto a la perspectiva de género. Y les recuerdo que los colegios, por lo general, se van a la periferia de los entornos urbanos porque es donde hay más sitio disponible, y mientras no se consolida urbanamente el lugar, pues los niños, las niñas tienen que ir por parajes que no son los más idóneos vistos desde la perspectiva de género, y que eso pasa con frecuencia. El anexo 12 de la LOTUP, todo, digamos, desmenuzado, y después, como vimos que estaba muy desmenuzado y que había muchos puntos, hicimos un resumen. Dice, bueno, todos estos puntos, ¿cómo los podríamos resumir? Y en esta parte aparecería un resumen. ¿Y cómo se ligan todos estos puntos con las líneas de trabajo previos y los indicadores de la sección de contenidos? Sí, eso no lo he dicho, pero va apareciendo los indicadores junto a la línea de trabajo a la que hace referencia. Hay una tabla resumen de las cuestiones que dice la LOTUP y a qué documentos afectaría, que prácticamente a todos los documentos afecta. Hay más puntos que sitios vacíos. Y después ya vienen más recomendaciones, aparte del resumen, y entramos ya en la elaboración documental del informe de evaluación de impacto de género, que correctamente, legalmente es informe de impacto de género, pero como también circula el nombre de evaluación de impacto de género, pensamos que es más claro. Estos informes están regulados por una guía metodológica descargable, está el link para que lo puedan comprobar, que declara una estructura del informe. Insistimos que aunque no existiera el informe, sería obligatoria la incorporación de género, de la perspectiva de género en el planeamiento o actuación, y que lo realmente importante es el planeamiento o la actuación, no el informe. Si uno ha hecho, digamos, todo el proceso, cuando llega aquí le tiene que salir positivo. Además, es muy difícil en el caso del gran planeamiento que si uno hace un planeamiento nuevo 20 o 30 años después, vaya a ser tan burro para que el informe no sea una mejora en la perspectiva de género. Con lo cual, realmente, lo que nosotros queríamos insistir es que, puesto que probablemente el informe salga positivo, ¿por qué no hacemos lo posible para que sea lo más positivo que pueda ser? Que es una pequeña variación, ¿no? El informe continúa el esquema dicho en la legislación, y lo que hemos hecho es para cada punto relacionarlo con los indicadores. El informe te pide que definas cada planeamiento o actuación los objetivos vinculados a la perspectiva de género. Nosotros hemos puesto los 4 que nosotros sugeríamos y hemos declarado
que todas las líneas de trabajo contribuyen a la obtención de dichos objetivos. Después te pide que hagas un análisis del impacto de género describiendo la situación de partida, por lo tanto necesitas unos indicadores cuantitativos y cualitativos que en nuestras líneas de trabajo tenían que ver con la información previa, el indicador F01, los cualitativos el F02 y en el caso de los cuantitativos, la columna de antes de todos los indicadores vistos, porque como nosotros habíamos cogido los indicadores y hemos visto cómo estaba esa situación antes de nuestro planeamiento, pues eso obviamente es situación de partida, no es muy complicado. Cuando vemos en la previsión de resultados, nosotros podemos establecer una previsión de resultados siguiendo este criterio y viendo pues, si hay puntos de discriminación estructural y observando los indicadores de mejora de estas líneas de trabajo y llegados al punto de valoración, la persona, el técnico o la técnica que tenga que firmar ese informe, tiene que decir si el informe es negativo, es nulo, o es neutro en realidad, o es positivo. ¿Qué criterio proponemos nosotros para que se vea si el informe debería ser negativo, que es muy poco probable que sea negativo? Hombre, pues que revise si había discriminaciones estructurales marcadas y banderas rojas, y si había discriminaciones marcadas y tu propuesta de planeamiento igual a la situación anterior, pues obviamente no podrá ser muy positivo el resultado. Si no tenía situaciones de discriminación marcadas e igual a la situación, debería ser nulo. Y si compruebas que no tenía situaciones de discriminación marcadas y tu planeamiento mejora la situación anterior, pues debería ser positivo. No es muy complicado el sistema, es decir, es un sistema que si uno ya ha marcado todas esas pautas, cuando llega aquí le debería salir más o menos automáticamente. Continúa con las medidas propuestas en la figura de planeamiento para corregir si hubiera, o recomendaciones que también sigue el mismo tipo de esquema. Finalmente, todo esto entraría en lo que nosotros hemos llamado el proceso, que es decir, insistir una vez más en que es un proceso continuo a lo largo del tiempo, aunque pueda tener sesiones puntuales, hay cosas que hay que hacer antes, durante y después, y se recomienda que se hagan, y que se recomiendan que se hagan, pues como hemos hecho la maquetación de la guía en colaboración y en coordinación durante todo el proceso, que no aparezca al final. Y por supuesto la incorporación de la participación y del checklist. Este checklist que hemos puesto lo único que hace es recoger qué cosas habría que hacer antes y diciendo cuáles son obligatorias según la LOTUP y en qué punto están de la LOTUP. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo es obligatorio, ni se discute. Que el equipo redactor sea paritario es obligatorio según el anexo 12.1003. No se debería discutir. Durante, pues lo mismo, y finalmente, después, qué cuestiones se podrían hacer. Y todo esto es lo que está recogido en este proceso que insistimos una vez más, que es abierto, que está en marcha, que es un proceso que lo que proponemos es una manera de trabajar, no en sí que sean estos u otros indicadores. Nosotros nos hemos estudiado profundamente esto y pensamos que son buenos indicadores, pero yo creo que esta propuesta debería enriquecerse ahora con la práctica puntual en cada municipio, sacando a relucir los problemas o las incoherencias que se puedan haber detectado. El hecho de que nosotros hayamos establecido o sugerido unos indicadores y hagamos tanto hincapié en que todo esto es una sugerencia, primero, una parte de estos contenidos de indicadores son una sugerencia que debe redactar, que debe establecer el equipo redactor a priori del trabajo. Lo decimos así porque las condiciones de los documentos de planeamiento pueden ser muy diversas, no solo por los tipos de documentos, que eso en cierta medida está recogido en la guía, sino por las condiciones muy distintas de las poblaciones y entornos urbanos a los que se va a dirigir. Nada tiene que ver pequeñas poblaciones que están prácticamente en tamaño de aldea a ciudades de gran dimensión, ciudades costeras, ciudades industriales, ciudades vinculadas a la huerta. Es decir, hay muchas alternativas y ciudades con una gran diversidad de perfiles de usuarios, pues porque han sido objetivo de inmigración, por las razones que sea. Hay evidentemente el mundo es diverso, nuestras ciudades son diversas y por lo tanto reiterar
que los patrones de los indicadores sugeridos, que más que establecer unos indicadores, lo que intentan establecer es sugerencias de cómo plantear los indicadores a los equipos redactores, que pueden tomar estos, pueden modificarlos, pueden hacer otros, y esa es una cuestión fundamental. Por lo tanto, tomar esta guía en ese sentido es importante. Y por último, yo recalcar el tema del punto 4, que es el del proceso, porque entendemos que es la manera más, aparte de que está en buena parte del proceso recogido por la legislación, incorporarse al proceso de ese modo desde antes de empezar a redactar facilita enormemente la incorporación de la perspectiva de género. ¿Eva? Sí, no, yo quiero agradecer a Vicente García Nebot en particular y a Ana Piñeiro la voluntad política por sacar adelante la guía y por, además, ¿no se me oye? No. ¿Me está diciendo Carlos que no se me oye? Sí, se te oye, Eva, sí que se te oye. Pues agradecer en particular, no toda la infraestructura de la Generalitat y además tengo un montón de exalumnas en el gobierno, lo cual, vamos, la capacidad de agencia y de transformación que tiene el trabajo en la universidad tan bonito. Agradecer en particular a Vicente García Nebot y a Ana Piñeiro, pues la insistencia en que esta guía salga adelante con todos los defectos que pueda tener, pero como un instrumento para aterrizar la perspectiva de género en la que todos estamos de acuerdo en cosas concretas en nuestro entorno.